La memoria popular es muy fructífera en crear leyendas y cuentos de épocas pasadas que posiblemente fueron el efecto de las costumbres sociales y la falta de medios de comunicación social y también la falta de una perfecta iluminación. Machala padecía de un sistema de iluminación muy escaso y como la ciudad no era muy grande y lógicamente la población también un poco escasa, la mejor diversión que sentían los familiares es en salir en una noche de luna de visita a las amistades o durante el día se salía, especialmente sábado y domingo, se salía fuera de los lindes de la ciudad, es decir, al campo, donde habían algunos árboles frutales que ofrecían sus productos a la persona que le iba a coger. Y entonces la ciudad de Machala estaba rodeada de plantas de cereza, de tamarindos, de guavas, de zapotes y de ciruelos. Entonces era costumbre ir con la familia a hacer un recorrido en el exterior de la ciudad para coger esos productos. Y acontece que al sur del hospital Teófilo Dávila, en la parte posterior, había una zona donde había muchas pozas, muchas lagunas, pequeñas lagunas donde la gente iba a bañarse para refrescarse del calor intenso de las épocas invernales. Entonces una familia por casualidad cruzó por este lugar y había un hombre que se había desnudado para pegarse un baño y estaba en la orilla de esa laguna. Al verse descubierto se echó al agua y nadó hasta alcanzar unos carrizales y desapareció de la vista de las personas que lo habían descubierto. Esto dio lugar al juego de la imaginación de las personas y crear la idea de que había un ser endiablado, un ser fantasmagórico que tenía las manos, las plantas de los pies hacia atrás y lo mismo en las manos, que era con un rostro horripilante, y eso dio lugar a creer de que había ese demonio a quien la gente lo popularizó llamándolo Chiro. Este cuento nos referían los padres en la casa, especialmente de noche, para castigarnos por las actitudes de los niños que por ser inquietos hacíamos travesuras. Entonces, durante las noches nos referían sobre el Chiro, lo cual nos hacía temblar de miedo y procurábamos cerrar las ventanas y tapar hasta los huecos que habían en las paredes para que no entre el Chiro y nos lleve. Esto posiblemente tenía algún efecto en la mentalidad de un niño y que lo ponía nervioso y procuraba no hacer travesuras para que no le refieran otra vez el cuento del Chiro. Esta leyenda se permaneció durante mucho tiempo en la sociedad de Machala y nos quedado en el recuerdo esta leyenda, este cuento, para referirnos, ya no para asustar a los niños, sino más bien para divertirlos. Este es el cuento del Chiro. ¿Ya? En la antigua ciudad de Machala, como ya
dijimos anteriormente, era carente de un sistema de iluminación agradable y vivíamos prácticamente casi en oscuridad. Y las personas, a guisa de diversión, por las noches salíamos a recorrer la pequeña ciudad o ir de visita donde los vecinos, que de noche nos ofrecían los dulces preparados en la casa, como es el dulce de guayaba, el dulce de pechicha, el dulce de grosella, y eso animaba a la conversación de las personas mayores. Y entonces yo tuve la oportunidad de escuchar en una noche el cuento de otro fantasma muy popular llamado el duende. Se decía que el duende era de un tamaño corto, era pequeño de estatura, pero muy gordo y panzón, y aparecía en las horas últimas de la noche, en la oscuridad y por los barrios de Machala, cubierto con un sombrero y fumando un cigarrillo grande, al estilo de los que fumaban los mayores de edad. En el silencio de la noche pegaba un silbido muy penetrante, fino, y no se le veía el rostro. Y entonces el duende, con ese silbido, nos hacía tener miedo también, porque los padres nos amenazaban de que el duende nos podía llevar. Pero resulta que hay personas que eran bastante acuciosas y curiosas y no se dejaban nomás llevar de estos cuentos como un infante, sino que averiguaron de qué mismo se trataba. Y entonces se descubrió que eran jóvenes enamorados, románticos, que iban a silbar a las enamoradas para que se peguen una escapada del cuidado que le tenían en la casa. Inclusive también otros querían de que había algún enamorado que silbaba era a la mujer que estaba traicionando al esposo. Estas circunstancias hacían que nosotros los niños, al no comprender cómo mismo eran los problemas de los mayores, nos hacían temblar de miedo y nos obligaban de que nos vayamos a acostar, para lo cual previamente nos hacían rezar para que no nos lleve el duende. Este cuento también, o esta leyenda, durante mucho tiempo permaneció en la mente y en la boca de los mayores de edad, que para causarnos algún efecto de temor, de miedo, de susto, nos referían el cuento del duende. Estos cuentos que estamos refiriendo sucedieron en la ciudad de Machala en épocas muy de años atrás. ¿Está bien, señor? Ya. Y ahí sí, ya. De el aspecto cultural de la ciudad de Quito, existen muchas leyendas, muchos cuentos que han enriquecido la literatura ecuatoriana, y entre esas hay una leyenda que se llama ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Acontece que en la antigüedad el sacerdocio se había corrompido, según dicen las leyendas, y había un sacerdote que se escapaba por las noches de la iglesia para jugar y beber con sus amigotes, los otros sacerdotes. Y la única manera disimulada de cómo escaparse del recinto de la iglesia era salirse por una ventana que quedaba en uno de los muros laterales, por donde estaba la estatua de Cristo. Para poder salir,
por la ventana tenía que apoyarse en los hombros del Cristo. Y salía a jugar y a beber, como ya hemos dicho, buscando su diversión, y el sacerdote llegaba a eso de las 2 o 3 de la mañana, así mismo para entrar a hurtadillas a la iglesia, y se subía por el muro para meterse por la misma ventana y apoyarse en los hombros del pobre Cristo. Hasta que en una de esas ocasiones, cuando salía de la iglesia, el cura se apoyó también en el hombro de Cristo para alcanzar la ventana, y oye asustado el cura que le dice: ¿hasta cuándo, padre Almeida? ¿Hasta cuándo se apoyaba en el hombro para salirse? Y soportaba la sinvergüencería del cura. Entonces se quedó tan asustado el curita que se tiró de la ventana al suelo y se fue a rezar durante toda la noche para que no lo castigue el Señor. Esta leyenda se lo refiere en los medios culturales para manifestar a una persona que abusa de la confianza, abusa de la paciencia de las personas e insiste y molesta, y entonces el otro le dice: bueno, ¿y hasta cuándo, padre Almeida? Dentro de la literatura ecuatoriana tenemos lo que se llama leyenda. Nuestro país es rico en leyendas, y una de ellas de Guayaquil es la Dama Tapada. Y se cuenta pues que en tiempos pasados había una bella mujer que transitaba por las calles de la ciudad, principalmente en las calles apartadas durante las noches. Su andar elegante, su ropa elegante, su donaire al caminar era tan atrayente que los jóvenes la perseguían, porque además tenía una fragancia que a los jóvenes los dejaba con un encanto especial. La perseguían y ella cruzaba por calles y calles, y los jóvenes entusiasmados la seguían. No se daban cuenta en el momento en que habían avanzado tanto hacia las afueras de la ciudad, cuando de repente la bella dama perseguida, cuando ya había avanzado muy afuera de la ciudad y comprendía que los jóvenes ya no iban a avanzar por esos recónditos lugares, ella miraba hacia atrás, y los jóvenes, en lugar de ver ese rostro hermoso, bello, por el que la habían perseguido, se convertía en una horripilante calavera. Ese cuerpo hermoso con un donaire se convertía en un esqueleto que para los jóvenes era terrorífico. Caían muchos inconscientes a los lados de las calles, las veredas, y tenían para luego conversar a sus amigos esta experiencia. Sin embargo, todos los jóvenes querían experimentarlo y se repetía la historia. Otro cuento que enriquece la leyenda folclórica de Machala es la llamada La Viuda del Tamarindo. En la ciudad de Machala, la ciudad Montubia de Machala,
estaba cubierta con grandes árboles como de palma, de pechiche, de guava, de tamarindos, que había en abundancia, los cuales con el avance de la civilización los han cortado para dar facilidades a la construcción de casas, de los cuales ya esos árboles casi no hay ni uno, pero sí hay plantas de tamarindo. Cerca de la casa donde yo vivía, en las calles Rocafuerte, la calle Pichincha y Junín, había una planta de tamarindo muy grande, y por ese lugar tan oscuro daba lugar que las parejas de los enamorados salgan a sus coloquios por las noches. Pero resulta de que alguien inventó de que existía la viuda del tamarindo. Estas plantas, que tienen un follaje muy abundante, con el soplo del viento se mueven sus ramas y daban la idea de que había una mujer vestida de negro, la viuda del tamarindo, y que al agitarse las plantas, las ramas, parecía que lo llamaban, y el ruido que hacía el viento que atravesaba el follaje daba un sonido medio extraño, por los cuales creía la gente que los llamaban a uno la viuda del tamarindo para reprimir en su actitud por su conducta, pues los enamorados ni se daban cuenta de las circunstancias por las cuales estaban pasando, y olvidaban de que la viuda del tamarindo los llamaba era para castigarlos o amenazarlos, y esto surgía un efecto tremendo en la mentalidad de las personas, de los enamorados, que salían corriendo a su casa a pedir perdón a sus padres y refugiarse en el caluroso y alegre ambiente del hogar, y evitar que la viuda del tamarindo se lo vaya a llevar. Este cuento se titula el de la gallina fantasma. Propiamente, este cuento lo trajeron las personas que vivían en Puerto Bolívar, en nuestro puerto principal de la provincia. Y cuéntase que por las noches, ya a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, cuando todavía permanecíamos despiertos, oíamos llegar sobre el techo de las casas que eran de zinc a una ave que principiaba a rasgar el techo con sus uñas, con sus patas, en forma tan fuerte que se oía en el interior de la casa, y además también parecía llegar unos pollos que piaban y que también constituían también parte de la escena de fantasmas. Pero como no faltan curiosos, se llegó a descubrir que eran animales, aves marinas que venían desde Puerto Bolívar, desde el manglar, a posarse en los techos de las casas de Machala, pues no distaba más de 5 kilómetros de distancia, y las aves venían a refugiarse en los techos por alguna razón, o a buscar tal vez alimentos. Y entonces el canto de estas aves y el piado de los pollos nos hacían creer que eran fantasmas. Entonces ya no había necesidad que se lo refieran otra vez, sino en una ocasión basta para imaginarse cómo era la gallina y los pollos fantasmas,
y nosotros nos limitamos a estar sumamente callados, refugiándose en los brazos de nuestras madres especialmente, para que no se meta a la casa la gallina fantasma. Eran, como digo, eran animales venidos desde Puerto Bolívar, que desgraciadamente ahora ya no existen, ya no se los puede admirar. Y esto era, estos cuentitos formaban el rico folclore de nuestro pueblo de Machala.